rápidamente con la segunda unidad. Esta unidad de respiratorio tiene 3 módulos. Ya hemos resuelto uno, vamos hoy con la segunda. Y finalmente el próximo jueves termino la tercera. Teóricamente es la semana de elaboración. Entonces voy a pasar, el examen va a ser sí o sí el próximo sábado, en la tarde, coordino con la delegada. ¿Ya? Ya me enteré que estamos en práctica, yo tengo solamente 2 grupos de práctica, está el doctor César López, está el doctor Sandro Domínguez y está el doctor Valentín Bercé, él está en el curso, él me hizo, es de saniticiólogo. Yo voy a coordinar con ellos, porque hay algunos que ya me pusieron pero doctor, tienes sábado, que yo no sé qué cosas, ¿no? Que yo no voy a ese grupo, que debo curso, bueno. Yo converso, pero oficialmente es el sábado del examen. ¿Estamos? Si los doctores me permiten, porque ya sería abusar de su tiempo y de su familiaridad, si me permiten hacer el examen el domingo 9 de la mañana, lo hacemos. De lo contrario, sí o sí, se queda para el sábado por la tarde. ¿Ya? Adelante, señorita, adelante, la estamos esperando, por eso me empezamos. Bien, hoy día, en el primer capítulo, habíamos hablado básicamente de los 3 procesos fisiológicos respiratorios: ventilación, difusión y perfusión. Habíamos hablado de la mecánica del fuelle, de la jaula torácica, de los músculos inspiratorios, expiratorios, los mecanismos, cómo llega la ventilación, proceso por el cual se capta el oxígeno del aire y se trae el alveolo. ¿Se acuerdan? Todo eso implicaba la inspiración, expiración, los músculos respiratorios, diafragma, se apaga, la negatividad y mil cosas. En este segundo capítulo vamos a hablar de la difusión. Para entender la difusión o el verdadero cambio entre el gas, oxígeno y CO2 fundamentalmente, vamos a tener que recordar un tema. Vamos a recordar un tema básico. Pregunto, ¿por qué el sistema cardiovascular es doble y cerrado? ¿Por qué el sistema cardiovascular es doble y cerrado? Chicos, lean, estamos a 7 días del primer examen, son 4, se acabó el ciclo. Vean. Bien, se llama sistema circulatorio, sistema circulatorio doble y cerrado. ¿Por qué doble? Porque hay 2 circulaciones, una mayor y una menor. ¿Y por qué es cerrado? Porque la sangre arterial no se mezcla con la venosa. ¿Quedó? ¿Por qué el sistema humano tiene un sistema circulatorio doble? Porque hay una circulación mayor y una circulación menor. ¿Y por qué es cerrado? Porque la sangre no se mezcla. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Desde el punto de vista anatómico, hay 3 cortes principales. ¿Ya? Suponiendo que acá hay una chica, una reinita. No las pongo ustedes porque la voy a coronar esta reinita. Aquí está la reinita, le vamos a poner la corona, ¿cierto? El primer corte anatómico se llama el corte coronal, porque es como corona, llamado también frontal, porque viene de la frente. Si yo le pongo, y esto es una cuchilla, la partí en 2 a la reinita. El corte anatómico frontal o coronal divide el cuerpo en anterior y posterior. El corte transversal, llamado también axial, transversal o axial, divide el cuerpo en superior e inferior, cefálico, caudal. ¿Estamos? Y finalmente el corte longitudinal o sagital. Divide el cuerpo en derecha e izquierda. El corte anatómico coronal o frontal divide el cuerpo en
anterior, posterior. El transversal o axial divide el cuerpo en el superior, inferior, cefálico caudal. Y el sagital o medial divide el cuerpo en derecha y izquierda. ¿Cómo dice? Bueno, ahora, por favor, ya se les ha enseñado. Ya, yo lo que voy a hacer es recordarles. Hay conceptos, chicos, hay conceptos que cuando les vamos a dar conceptos nuevos necesitamos conceptos previos. Si no traemos, si no manejamos, si no estamos manejando esos conceptos, ahí es donde empieza el grado de dificultad en el aprendizaje. Por eso hay que hacerlo bien. La circulación mayor y menor, espero que me sigan, yo quiero que lo entiendan. Así cuando hablamos en la primera clase de la energía, que la glucosa dentro de las células, específicamente los mitocondrios, se quemaba por dos vías, por la vía aeróbica y por la vía anaeróbica. Por la aeróbica generaba 36 ATP y por la vía anaeróbica 2 ATP. Productos intermedios, agua metabólica y CO2. Y por la vía anaeróbica, ácido láctico y pino. Vale. Eso no olviden, porque eso es importante para cuando ustedes analicen este tema que les voy a dar, que les voy a recordar, espero que sea un recordatorio porque ya se les ha dado, es para que analicen. Vamos a repasar la circulación mayor y la circulación menor. ¿Estamos? Si hacemos un corte coronal al cuerpo humano, se divide en anterior y posterior. Aquí se expondría el corazón. El corazón, chicos, tiene 4 cámaras, 2 superiores y 2 inferiores, que están separados por un tabique aurículo-ventricular. Las aurículas, ese tabique no permite que las aurículas se junten y no permite que los ventrículos se junten. Cada aurícula se comunica con su respectivo ventrículo. ¿Cómo se llama la válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho? ¿Cómo se llama la válvula? ¿Ah? Doctora, ponga así, por favor. Más arribita para que vea. No, así. Así, un poquito más altito. Bien. ¿Se acuerdan que hablamos que era la cúpula, la parte superior de la iglesia? ¿Se acuerdan? Y ahí venía la cruz. Si yo lo corto la cúpula y la volteo, es como un tazoncito. La Target le llama nido de paloma. Testina de batería, anatomía. ¿Conocen el libro de testina de batería? ¿Cuál es el libro de texto de anatomía? ¿La de qué? Es facilísimo. Bueno, entonces la Target decía de que es la cúpula, o llamado también nido de paloma. Doctora, permítame. Ahí ese se llama bicúspide, ¿sí? 2 cúpulas. Y si yo le pongo una más, sería tricúspide. Y la concavidad mira la aurícula. ¿Me entendieron? Y en cada una de estas valvas están las cuerdas tendinosas, que son contraídas ¿por qué? Sí, por los músculos papilares. Entonces, ¿qué chicos? El tabique aurículo-ventricular divide el corazón derecho del corazón izquierdo. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia y la izquierda bicuspidia, llamada también mitral. ¿Por qué? Perfecto. El Santo Padre, el Papa, el líder de la Iglesia Católica, se viste de blanco y tiene una gorrita blanquita aquí. Lo mandamos al doctor Karen Palomí, anda, quítale y la trae. Acá está, doctor, volteala. Se parece un tazoncito, una cúpula. Esa gorrita se llama mitra. De ahí de mitral. ¿Sí? A la cabeza le dicen mitra. Pregúntale a su papá. Papá, me duele la mitra. A veces, ¿no? Por esto. Entonces, la aurícula derecha, tricuspidia, la aurícula izquierda, bicuspidia o mitral. Hasta ahí vamos bien. Entonces, los vasos que sacan la sangre del corazón se llaman arterias. Los vasos que sacan la sangre del corazón se llaman arterias. Y los vasos que devuelven la sangre al corazón se llaman venas. Los vasos que regresan la sangre al corazón se llaman venas.
las arterias siempre salen de los ventrículos y las venas siempre llegan a las aurículas. ¿Sí? Lo vamos ubicando. Las arterias salen de los ventrículos y las venas llegan a las aurículas. La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula contralateral, o sea, en la aurícula derecha. ¿Dónde empieza la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Y la circulación menor empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. ¿Me van siguiendo? Bien. Chicos, la sangre que sale del ventrículo izquierdo, es rica en oxígeno y en nutrientes. No olviden eso. La sangre que sale del ventrículo izquierdo es rica en oxígeno y en nutrientes y sale a través de la arteria aorta, con destino ¿a dónde vas a salir? A todo el cuerpo. O sea, miren chicos, este es el tabique auriculoventricular, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aórtica y se va ¿a dónde? A todo el cuerpo. La aorta va a todo el cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué se va a todo el cuerpo la sangre? ¿Para qué? Para llevar oxígeno y nutrientes. Acuérdense que la sangre ventricular izquierda, del ventrículo izquierdo, a través de la aorta, la sangre es rica en oxígeno y en nutrientes, específicamente en glucosa. Entonces, la sangre que sale del ventrículo izquierdo rica en oxígeno y nutrientes sale a través de la arteria aórtica, con destino a todo el cuerpo, al cerebro, al corazón, riñón, hígado, huesos, a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para entregarle oxígeno y glucosa. ¿Para qué? Para que genere energía. ¿Entendieron? Muy bien. Y de todo el cuerpo, la sangre es recogida y traída al corazón a través del sistema venoso. Entonces, de todo el cuerpo, la sangre es recogida y es traída al corazón a través del sistema venoso. Y llegan estas famosas venas, que son las venas cavas. La cava superior y la cava inferior. ¿Estamos? Entonces, la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. La sangre que sale del ventrículo izquierdo es rica en oxígeno y nutrientes. Sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, con destino a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para entregar oxígeno y nutrientes. ¿Para qué? Para formar energía. De todo el cuerpo la sangre es recogida y es traída a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. ¿Y drenan dónde? En la aurícula derecha y pasan por la válvula tricuspidea y termina en el ventrículo derecho. Ahí acabó la circulación mayor. ¿Entendieron eso? Para ajustarlo aquí, chicos, la vena cava superior recoge sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. La cava superior recoge sangre de la cabeza, cuello y miembros superiores. Y la cava inferior del resto del cuerpo. ¿Entendieron? Muy bien. Una vez que la sangre llega aquí, se pasa al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo la sangre otra vez sale del corazón a través de la arteria pulmonar.
es la aórtica, a través de la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar se divide en dos. Una para cada pulmón. ¿Entienden? Entonces podríamos decir, la circulación menor, ¿dónde empieza? En el ventrículo derecho. La sangre es rica, entre comillas, en CO2. O es desoxigenada. ¿Estamos? Entonces, del ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar. Cuando la pulmonar sale, se divide en dos. El tronco se divide en dos. Una arteria para cada pulmón. Entonces, del ventrículo derecho, la sangre rica en CO2 o desoxigenada sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, con destino a los pulmones. ¿Para qué? Para el intercambio gaseoso, para la difusión, para la hematosis. Y una vez que se purifica, esa sangre tiene que regresar al corazón. ¿A dónde llega? A la aurícula izquierda, a través de las venas, porque a las aurículas llegan venas, las venas pulmonares. ¿Cuántas son? Cuatro venas. Son dos de cada pulmón. Y luego pasan al ventrículo derecho y se repite el ciclo. ¿Quedó claro? Yo quiero que fijen eso, porque si fijan vamos a correr con la clase. Pero eso les va a servir para analizar. A ver, rapidito, la circulación mayor empieza en el ventrículo. La sangre rica es. Sale a través de la arteria. ¿La qué? Y la sangre ya contiene todo el cuerpo a través del sistema venoso. Y viene y desembocan ¿a dónde? En la aurícula derecha, a través de las venas cava superior, La cava superior recoge sangre ¿de dónde territorialmente? De la cabeza, del cuello y los miembros inferiores. ¿Estamos? Y luego pasa la sangre a través de la válvula trípode al ventrículo derecho y la sangre vuelve a salir del corazón a través de la arteria pulmonar, con destino a los pulmones. ¿Para qué? Para el intercambio gaseoso, para la difusión, para la hematosis. Y luego la sangre regresa al corazón. ¿A dónde regresa? A la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares. ¿Cuántas son? 4, 2 de cada pulmón. Pasan por la válvula trípode y se repiten. ¿Por qué es menor? ¿Por qué sale del corazón al pulmón? ¿Por qué es mayor? Porque distribuye todo el cuerpo. ¿Quedó claro eso? Muy bien. La circulación pulmonar. La circulación sistémica o mayor y la circulación capilar alveolar o la circulación menor. ¿Cuál es la característica de la circulación sistémica o de la circulación mayor? Es una circulación a bajo flujo, pero a alta presión. Alta presión. Esa es la característica. Imagínense que el corazón tiene que mandar sangre a la punta de los dedos y tiene que mandarle sangre al cuero cabelludo y al cerebro, a la caja torácica, al encéfalo, ¿sí o no? Entonces, por gravedad, la sangre baja rapidito. Pero cuando imagínense que aquí hubiera una columna, esta es una columnita, hay una columna que tiene que llegar la sangre al cerebro. El corazón tiene que generar muchísima presión para que suba, porque la gravedad tiende a jalarla hacia abajo. ¿Entienden? Por lo tanto, la presión sistémica es de alta presión y de bajo flujo. En cambio, la circulación menor es de alto flujo, entra alta sangre para que se intercambie, pero de baja presión. Bueno, si llegan al dilema, ¿a dónde llega la alta presión y baja presión? Acuérdense lo siguiente, los pulmones son como globos. Si tú los abras, ¡pum! Mira, se reventó. ¿Qué? Entonces,
el pulmón es circulación de baja presión, pero de alto flujo. Y la circulación mayor es de bajo flujo, pero de alta presión. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Entonces, la circulación de bajo flujo y alta presión es la sangre arterial sistémica. Es la que le llega a la tráquea, a los bronquios, a los tejidos del pulmón, a las arterias y venas pulmonares. Y la circulación de alto flujo, pero de baja presión, se va a dar la sangre venosa de todo el organismo y en los capilares alveolares, donde se da el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, dióxido de carbono. Esto de aquí es lo que pretendí explicarles, si más o menos lo hemos entendido. La sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, que es el callado, el bastoncito, ¿no? El callado de la aorta descendente. Y se va a todo el cuerpo. En el callado de la aorta está el tronco brachiocefálico. Brachio porque se va al brazo cefálico, porque se va a la cabeza. Y a la hora que llega acá, se divide en el cefálico y tiene la subclavia, pasa al territorio del codo y ya se llama húmeda, cúbito radio y llega a la mano, ¿no? Y cuando llega al abdomen, se divide el tronco celíaco. Y del tronco celíaco salen tres ramas. La derecha, la izquierda y el medio. A la derecha la rama arterial hepática, a la izquierda la arteria esplénica y abajo a la gastroparesia izquierda. Sigue el abdominal y sale otro tejido que se llama la arteria mesentérica, que se va a irrigar a las tripas, al intestino. Luego sigue bajando las arterias renales. Sigue bajando y a nivel de la pelvis, la arteria abdominal se divide en las ilíacas. Y las ilíacas se dividen en ilíaca externa y en ilíaca interna. Cruzan el ligamento y se llama femoral. Cruzan la región posterior de la rodilla y ya pasa a ser la arteria arterial peroneal hacia el maniobro, las arterias medias. En la ilíaca se divide ilíaca externa y la ilíaca interna. De la ilíaca interna salen las arterias que van a irrigar a los genitales masculinos y femeninos. ¿Cómo se llaman las arterias que irrigan a los genitales? ¿Cómo? Gonadales. ¿Con qué otro nombre se les conoce? Como las pudendas. ¿Por qué pudendas? Porque viene del pudor, de vergüenza. Cuando estaban chiquitos que eliminaban palabras por la casa, que decía la abuela, póngale un calzón que está enseñando la vergüenza, el pudor. Los llaman pudendas, de pudor. Muy bien. Entonces, la sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta con destino a todo el cuerpo para entregar oxígeno y nutrientes y generar energía. Y de todo el cuerpo la sangre es recogida por el sistema venoso, por la vena cava inferior superior y drena en la aurícula derecha. Pasa a través de la ventriculia al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar. Y la pulmonar se divide en una para cada pulmón. Llega al pulmón ¿para qué? Para la difusión, para el intercambio gaseoso, para la hematosis. Y luego regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. 2 de cada pulmón, de cada cuadro. Como estamos hablando del sistema respiratorio, ¿de qué circulación voy a hacer énfasis? ¿De la circulación mayor o menor? Menor. Entonces, los vasos bronquiales, los bronquios son células, por lo tanto necesitan que le den el sistema arterial oxígeno y nutrientes. Y todos los desechos, detritos, sustancias tóxicas de la célula pasan a las venas, y las venas las traen por todo el cuerpo. Ya vamos a repasar más adelante, antes de que llegue la aurícula, empieza a recoger la cava inferior, la sangre que viene del hígado, del vaso, del páncreas, recoge, ¿sí? Para purificar. Ya vamos a ver cuando estemos ordenando. Entonces, los vasos bronquiales reciben sangre arterial oxigenada y representan del 1 al 2% del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco y cuánto es? ¿Te acuerdas la primera vez que vine el día?
Chicos, lean. 2 horas. Pero no es igualito. A ver, levanten la mano, ¿quién ha leído los diapos? Uno, que sea para comenzar a jugar. A ver, si quieren, doctor, no se olvide de mandar las diapos. No son los únicos, son todos. No sé qué tienen ustedes, son bien desorejados. Pero vamos a avanzar. Bien, chicos. No se olviden de esto. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la por la resistencia vascular periférica. ¿Estamos? Y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Pregunto, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Perfecto. De 60 a 100. Chicos, en medicina son rangos. La frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Este es el rango de normalidad. Por encima, patológico. Por debajo, patológico. Por encima de 10, taquicardia. Por debajo de 60, bradicardia, patología. Este es el rango de normalidad. La frecuencia cardíaca es de 60 a 100. Promedio, 70 latidos por minuto. 70 latidos por minuto. Entonces el rango es de 60 a 100 latidos por minuto, promedio 70 latidos por minuto. El volumen sistólico, cuando llevemos cardio, ya les voy a detallar un poquito mejor. Pero para materia de análisis, tómenlo similitud. Porque el corazón, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, sale sangre. ¿Y cuánto de volumen sistólico salió? Puede salir igual a esa medida, de 60 a 100 mililitros. En promedio sale 70, de 70 a 100 mililitros, en promedio 70 mililitros por cada contracción cardíaca. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es al volumen sistólico. ¿Cuánto es en promedio? 70 mililitros por la frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. El gasto cardíaco es igual, 7 por 7, 49. Pongo los dos ceros y son 4.900 mililitros por minuto. Por semejanza, lo llevo a 5.000 mililitros por minuto. En conclusión, el gasto cardíaco es igual a 5 litros por minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros o 5.000. ¿Quedó claro eso? Hasta que no lo diga lo contrario, es lo fisiológico y normal. ¿Por qué es importante? Porque si no, no voy a entender lo que pasa acá. Los vasos bronquiales tienen una sangre del 1 al 2% del gasto cardíaco. ¿Pero cuánto es el gasto cardíaco? 5.000. ¿Cuánto es el 2% de 5.000? Rapidito, el 2% de 5.000. 100. El 1%, 50. ¿Cuánto de sangre le llega en un minuto a los bronquios? De 50 a 100 mililitros. O el 1 al 2% del gasto cardíaco. ¿Quedó claro eso? Ahora, esa sangre irriga el tejido conjuntivo, irriga los tabiques, irriga los bronquios y bronquiolos. Pero este dato es fundamental, chicos. Incluso fue pregunta para el examen de residentado médico. ¿Dónde drena las venas del sistema bronquial? ¿Dónde drenan? Las venas drenan en la aurícula izquierda como sangre desoxigenada. ¿Se acuerdan que la sangre se purificaba y regresaba? ¿A dónde venían las venas pulmonares? A la aurícula izquierda. Y si pongo, yo diría 100% oxigenado, perdón un ratito, las bronquiales drenan aquí desoxigenado. Pregunto,
¿realmente es 100% oxigenada? No, porque esta ya la mancharon, ¿sí? Por lo tanto, podemos hablar de una eficacia de un 98, 99%, no 100%. Este no se olvide, porque es importantísimo más adelante en cardiovascular. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, en este mismo episodio lo vamos a entender mejor. No olviden que las venas bronquiales drenan en la aurícula izquierda, donde normalmente drenan las venas pulmonares, que son ricas en oxígeno. ¿Quedó claro ese dato? Que no se escape. Los vasos linfáticos drenan al conducto torácico derecho, eliminan noxas alveolares y proteínas plasmáticas. ¿Qué es esto? Es lo que les acabo de explicar. La circulación menor, nada más. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar. El tronco arterial se divide en dos, uno para cada pulmón, se oxigena y la sangre regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. ¿Qué nos van a preguntar? Las presiones del sistema circulatorio pulmonar. Recuerden estos datos, analícenlos, contrólenlos, interpretenlos, analícenlos, memorícenlos, porque lo van a pedir. ¿Cuánto es la presión en el ventrículo derecho? La presión sistólica es 25, la diastólica es 0. ¿Cuánto es la presión en la arteria pulmonar? La sistólica 25, no hay. En el tronco ya aparece la diastólica. 25 de sistólica y 8 de diastólica. En presión arterial media, 15. ¿Cuánto es la presión en los capilares pulmonares? 7 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión? Porque la sangre llega a la aurícula y la presión a la sangre, presión en la pared de la aurícula izquierda. ¿Cuánto es esa presión? 2 milímetros de mercurio, presión arterial media. ¿Y qué es la presión arterial media? ¿Qué es la presión arterial media? Todo. ¿Cómo resulta la presión arterial media? La presión arterial media es igual a la presión sistólica más 2 veces la diastólica, todo sobre 3. Sistólica más 2 diastólica, todo sobre. Si la presión arterial de una persona normal es 120/80, ¿cuánto es su presión arterial media? 120/80. Sistólica, 120. Diastólica, 80 por 2, 160. 160 más 120, 280. 183, 99, 90 promedio. ¿Cuál es la presión arterial media? 90. ¿Por qué es importante este dato? Cuando esté más adelante, cuando ya vayan a clínicas, vamos a ver cómo se abordan los pacientes. ¿Qué pasa si en una emergencia le llega un paciente chocado? Paro cardíaco, un accidente automovilístico con pérdida masiva de sangre, entra en shock. Como le falta líquido, le ponen vías y le meten líquido, el líquido isotónico como cloruro. Cuando nosotros manejamos pacientes con presiones muy chocadas, no usamos la presión sistólica y diastólica, trabajamos con la presión arterial media. ¿Cuánto es la presión arterial media promedio? 90 milímetros de mercurio, que resulta de 120/80, ¿cierto? Y la presión arterial media es igual a la sistólica más 2 veces la diastólica, todo sobre 3. El objetivo es mantener la presión arterial media igual o más de 65 milímetros de mercurio. Mantener una presión igual o mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque con esa presión que ustedes manejen van a garantizar que ningún órgano de ese individuo se va a perder. Si las presiones están por debajo de 65, llega poca sangre, no hay aporte de oxígeno nutriente, se genera una acidosis intracerebral, muerte celular, necrosis, falla multiorgánica. Pero si mantenemos 65 más, garantizamos la protección de todos los órganos cerebrales. Entonces, ya se pueden ver este mapita, este es el recorrido. Esto es muy probable que venga. Muy probable que venga. Bien, seguimos. Ahora, volumen sanguíneo en los pulmones.
En un momento dado, la sangre corre, ¿cierto? Los 5 litros de agua en un minuto. O sea, en cada minuto es una pregunta válida. ¿Cuánto de sangre en un minuto le llega al cerebro, al corazón, al hígado, a los riñones, al vaso, a la piel? En este caso, a los pulmones, específicamente el volumen sanguíneo a los pulmones. ¿Cuánto le llega? El 9% del total de la sangre. ¿Y cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. ¿Cuánto es el 9% de 5.000 o de 5 litros? Regla de 3. Si 5.000 es el 100%, el 9% sale 450 mililitros. ¿Cierto? No. De esos 450 mililitros, 70 están en los capilares pulmonares y los 380 en las arterias y venas pulmonares. 380 más 70, 450. Y 450 es el 9% de 5.000. ¿Veo claro? Por eso practique números. Si no lo practican en una regla, no llegan a fijarlo. A ver, para entender el segundo línea de esta, ¿qué dice? A la expiración profunda, inspiración, expiración. A la expiración profunda se expulsan 250 mililitros de sangre a la circulación sistémica. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. A ver, acá un tips para enterarnos. Miren chicos, recuerden, al pulmón le van a llegar dos sustancias, aire y sangre. ¿Cierto? Al pulmón le van a llegar dos sustancias, aire y sangre. Entonces, cuando nosotros inspiramos y nosotros expiramos, cuando nosotros inspiramos, el corazón literalmente es como si hiciera así. Si tú jalas el aire, el corazón hace, le llega sangre. Y cuando tú expiras, botas aire, el corazón bota sangre. ¿Cierto? O sea, jalamos sangre en las venas cavas y en las pulmonares. Regresa la sangre. Y cuando botamos, sale por la aorta y por la pulmonar. Y eso coincide la inspiración con en la entrada de sangre al corazón. Y en la expiración, el corazón también expulsa sangre. Guarden esa sincronicidad para el análisis. Ahora vuelvan a leer eso. A la expiración profunda se expulsan 250 mililitros de sangre a la circulación sistémica. Ahora sí se entiende. Hay pequeños tips, chicos, que hay que estar relacionados. Eso es un buen tip. No se olviden, ¿ah? En la inspiración es como si el corazón hace, y en la expiración el corazón bota con sangre. Muy bien. Durante una hemorragia se compensa de esta hemorragia. Súbitamente, si un ser humano sufre un accidente, ¡pum!, y se desangra, ¿qué es lo que hace primero el sistema? Hace una vasoconstricción periférica. Los vasos de la piel se contraen, una contracción. Y si ya no pasa sangre, te queda pálido. ¿Cierto? Porque ya no pasa sangre. Entonces, ¿por qué? Esa sangre ya no pasa. ¿Y a dónde se va esa sangre? Se redistribuye para proteger los órganos nobles, a cuidar al cerebro, al corazón y al riñón. Si hay un accidente y súbitamente pierde sangre, el pulmón redistribuye, como le manda un bombazo, es como si pusieran una unidad de sangre en el momento. ¿Entiendes? Entonces, y el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria, pero lo podemos sufrir como oxígeno artificial hasta que lo recuperemos. ¿Entendieron? Muy bien. Mire, durante la regulación sanguínea de la hipoxia tisular, este de aquí, como la Y, en blanco, es el largo bronquial. ¿Qué me lleva? Aire. ¿No es cierto? Hablamos de la ventilación. La ventilación viene del viento. ¿Y el viento qué es? Aire. El viento sopla mi cara. Y no hay por eso se llama ventilación, porque relaciona con el viento. Entonces, cuando el aire viene, vean aquí, llega y pasa acá mismo acá. Pero miren aquí, ¿qué pasó? Una estenosis, una estrechez. Por lo tanto, por aquí va a haber dificultad
dificultad de flujo de aire. Cuando inicialmente entra, viene la respuesta. Y cuando este sistema se da cuenta de que este alveolo está muy bajo en la presión de aire, es un alveolo hipóxico, ¿cierto? No está ventilando. Frente a una hipoxia alveolar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Porque le llega poco oxígeno, se llama hipoxia alveolar. Cuando hay una hipoxia alveolar, se genera una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La contracción del vaso. Se genera y este vaso se dispone acá. Para entenderlo, es como si este está mal ventilado, pero sí está bien perfundido. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Sí ventila, pero la perfusión está normal. Pero, ¿por qué este mecanismo? Es como si este le hablara a la sangre, le dice, no hay oxígeno en el alveolo. Se contrae y a la sangre que estaba llegando la manda al otro alveolo que sí tiene oxígeno. ¿Entendieron más o menos la barbaridad? Pero es eso. O sea, cuando al alveolo le llega poca sangre, o sea, prácticamente no va a pasar, perdón, al alveolo le llega poco oxígeno, no le va a pasar sangre al capilar, no le va a pasar oxígeno a la sangre. Cuando es una respuesta, el vaso se contrae. Entonces, la razón es la siguiente. Frente a un cuadro de hipoxia alveolar, la respuesta del vaso capilar es la contracción para mandar a la sangre a otro alveolo para que verdaderamente se oxigene. ¿Quedó claro? El flujo sanguíneo se regula a los alveolos mejor ventilados para mantener la oxigenación sistémica. En caso de una hipoxia alveolar, la respuesta es vasoconstricción para desplazar la sangre a otro alveolo que sí le está llegando oxígeno dentro. Bien, antes de hacer esto, chicos, por eso yo les decía, hay temas que cuando nosotros pretendemos darles conocimientos, hay conocimientos que no van a entrar si no recordamos conocimientos previos. Es como lo que acabamos de desarrollar, la circulación de datos cerrados. Acá también tenemos un conocimiento previo, pero eso sí que lo han leído. Si no lo han leído, de todas maneras les avanzo algo. Miren acá. Ahí están los dos pulmones. ¿Se ven o no? Se ven porque están adelante. No vamos a ponerle visto para la gente de atrás. Este es el pulmón. Y este es el pulmón. De negro, ¿lo ven? ¿Se ven o no, chicos? Lo borramos de esta manera. A ver aquí. Ahí. Ahí están los pulmones. ¿Se ven o no? Ya. A esos pulmones los vamos a dividir, chicos, ¿ya? Los vamos a dividir por tercios. Esto se llama las zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Ok? Hemos dicho, al pulmón le van a llegar dos sustancias, aire o sangre. El aire también se llama ventilación del viento, aire que llega. Entonces ahí le va a llegar el aire y ese aire va a ser así. Pero a ese pulmón también le llega sangre o no. Se llama perfusión. Y el símbolo de la perfusión es la Q. Entonces le va a llegar ¿estamos? Vean bien. Porque el aire, la característica del aire son cuando sus moléculas del aire se repelen. Los aires tratan de expandirse el mayor volumen posible. Siempre se van y ocupan todo. Y si no hay techo, se dispara. Sigue saliendo porque trata de expandirse. Apliquen eso. Por eso que el aire en la zonificación, a esta zona se llama la zonificación de
Uy, a ver, otro lo está viendo. ¿Quién sabe? Wes. ¿Ya? Van a encontrar a Wes. Ya de ahí, salúdenlo y preséntense con Wes. Y Wes dijo, el pulmón lo zonificamos en tres tercios, superior, medio, inferior. A la superior se llaman ápices y a la inferior se llama base. Los gases tienden a expandirse. Por principio de característica de gas, los ápices son la mejor ventilada, en la zona 2 medianamente ventilada y las bases pobremente ventiladas. En cambio, la irrigación, la sangre, ¿no es cierto? La sangre es mayor en la base porque cuando tiende a subir la gravedad lo jala. Por efecto gravitacional la sangre tiende a ceder. Por eso que la perfusión es muy buena en las bases, medianamente en la zona 2 y muy pobre perfusión en la zona 1. ¿Quedó claro? ¿Sí? Dos variables, aire y sangre. En la zona 1 predominantemente, ¿quién llega mejor? ¿El aire o la sangre? El aire, está más ventilado. En la zona 2, en equilibrio los dos. Y en las bases hay mayor perfusión que ventilación. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Ya. Ahora, este cuadrito, bueno, así lo han escrito. La idea es que lo hubieran parado, porque es como si yo dijera, chicos, aquí están los pulmones perfectamente. Este es el tercio superior, este es el tercio medio y este es el tercio inferior. Zona 1, zona 2 y zona 3 por la base. ¿Me entienden? Muy bien. Ahora, la línea roja es la perfusión, es la sangre que le llega a un pulmón en reposo. Recuerden, ¿dónde hay mayor volumen de sangre? En la base, medianamente en la zona 2 y pobremente en los ápices. Si esa persona la sometemos a que haga ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, por más ejercicio que haga el ser humano, lógicamente va a requerir mayor respuesta de movimiento para oxigenar, para llevar la sangre más rápido, no es que le mande más oxígeno, pero nunca va a cambiar el patrón. Con ejercicio o en reposo siempre se va a cumplir que las bases son las que están mayormente perfundidas, medianamente en la zona 2 y pobremente en la zona 1. Como sin ejercicio la perfusión mantiene su mismo ritmo. ¿Vio? Muy bien. Entonces, la presión hidrostática, el peso de la sangre en los vasos del pulmón tiende que el peso de la sangre por gravedad cae, por eso que en las bases hay mayor presión. En reposo, el flujo sanguíneo es menor en los ápices pulmonares y es mayor en las bases pulmonares, siempre es así, por el efecto de acción de la gravedad. Muy bien. Aquí, chicos, vean. El corazón, a partir del corazón, el corazón va a bombear sangre, porque esa es su función. Es la que le imprime una presión para que la sangre se mantenga en movimiento, para que llegue con propósito. Porque si la sangre no se mueve, se acabó la vida. ¿Cierto? ¿Quién lleva oxígeno? ¿Quién lleva nutrientes? Pero para que la sangre esté en perfecto movimiento, la bomba impelente, expelente, es el corazón. Entonces, el corazón tiene un gran trabajo porque está sometido a altas presiones. Es como, por ejemplo, que aquí en esta línea del corazón para arriba y del corazón para abajo. Imaginémonos que aquí yo pongo una columna de sangre que va a ir desde el corazón hasta el cerebro. Para que el corazón llegue de la sangre al cerebro, el corazón tiene que hacer una fuerza y sube la columna, pero la gravedad la baja. Para que se complete el propósito, el corazón tiene que aumentar la presión. O sea, para que le llegue al cerebro, el corazón hace mucho esfuerzo en presión, porque si no la gravedad jamás le permitiría que llegue la sangre a su destino. ¿Me hace entender? Entonces, por encima del corazón, el corazón trabaja mucho, ejerciendo una gran presión para que la sangre pueda llegar al encéfalo.
Pero para acá, por efecto de la gravedad, más facilito, la gravedad arrojada llega más rápido. Pero de aquí para arriba, aquí viene el trabajo del corazón. Por eso que hay menor presión en las ápices y mayor presión en las bases. Y si uno lo lee literal y analíticamente, dice menor presión en las ápices, que tiene 15, y mayor presión en la base, que tiene 8. Da la impresión que se hubieran confundido, ¿no? Acá debe decir 15, acá 8. No, es por la presión hidrostática. Chicos, la sangre en los tubos, arterias y venas se mueve en movimiento laminar, lo vamos a ver en cardiovascular. La sangre se mueve laminarmente y ese movimiento se permite porque hay dos presiones que están en equilibrio: la presión hidrostática y la presión osmótica. La presión hidrostática la genera la fuerza de contracción del corazón. Esa fuerza que le imprime para que la columna de sangre se mueva, a eso se llama presión hidrostática. Y la presión hidrostática tiene por tendencia a sacar la sangre fuera del vaso. Y la otra fuerza contrarrestadora viene a ser la presión oncótica. Es la que permite o retiene, o su función es que la sangre no salga del vaso. Por eso esas dos fuerzas están en equilibrio. Normalmente la hidrostática tiende a sacar la sangre fuera del vaso y la presión oncótica trata de retener la sangre dentro del vaso. Así como la presión hidrostática es generada por la contracción sistólica, la presencia de proteínas determina la presión osmótica o oncótica. Si una persona tiene hipoproteinemia, baja concentración de proteína en sangre, y la proteína más abundante del cuerpo humano se llama albúmina. Una persona que tiene hipoproteinemia está cursando con un cuadro de hipoalbuminemia, sangre, disminución de la albúmina en sangre. Si baja la presión de la concentración de proteína y hay una hipoalbuminemia, cae la presión oncótica. Si cae la presión oncótica, predomina la hidrostática. Por lo tanto, la sangre sale fuera del vaso. Por eso cuando nosotros vemos a personitas, viejitos o niños desnutridos, siempre van a estar hinchados por una deficiente, ¿sí?, causa de presión oncótica. Muy bien, entonces cuando hablamos de presión, es la presión hidrostática. No solamente le afecta a las arterias, a las venas también, pero a las venas postcapilares les afecta, pero mayor parte a la parte arterial, pero también cuando nosotros hablamos es por la presión hidrostática, y cuando nosotros hablamos de 8 es la presión a nivel del corazón. La gradiente de diferencia son los 23 milímetros de mercurio. En la medida que supongo que vayan a repasar, ojo con ese datito, ¿ah? Ahora, ¿aquí qué va a pasar? Miren chicos, este círculo rosado, ese es el aire, ¿sí? Y lo que va por este tubo, el tubo arterial y el tubo venoso, es la sangre. En los ápices, ¿qué hay más? ¿Aire o sangre? Aire. Por lo tanto, imaginémonos que cada uno de nosotros es una molécula de aire. Y toda esta pieza es un alveolo. Por lo tanto, todos vamos a empujar la pared para que se distienda el alveolo. Hay mayor presión. Y encima por aquí pasa un tubito de sangre. Como nosotros somos mayoría, ellos vienen acá, estos vienen acá y lo colapsan. Porque en los ápices hay mayor cantidad de aire que sangre. Por eso la presión alveolar, como es mayor que la presión arterial y venosa, el vaso se colapsa. Esta figura solamente se va a cumplir en las ápices, en la zona 1. En la zona 2 no, porque tanto la ventilación como la perfusión están en promedio iguales. Y aquí estos puntos intermitentes significan que a veces se contrae y a veces se dilata. Por momentos la presión alveolar gana, se hunde. Por momentos la presión sanguínea aumenta, le gana al alveolar. Y están en ese promedio. En cambio, en la base, sí o sí, hay mayor perfusión, jamás se va a colapsar. ¿Me van a entender? Ese es el efecto de la presión. Aquí sería presión alveolar es mayor que la presión arterial, mayor que la presión venosa. A eso se refiere.
zona 1, zona 2, zona 3, ¿no es cierto? En la zona correspondiente, por el efecto de la presión del aire sobre el vaso, el otro está en equilibrio y el otro predominantemente la base, donde hay mayor perfusión, no se va a colapsar el vaso. Entonces, en la zona 2, en las ápices la presión sistólica es de 10 milímetros de mercurio, mayor que la presión alveolar, o sea, están en la zona 2, están sin equilibrio, la sangre fluye en sístole. En la diástole la presión no es suficiente porque el flujo sanguíneo no es menor que la presión alveolar. Aquí se mantiene la presión del trabajo de la circulación pulmonar. La circulación pulmonar que está representada por la del tronco de la arteria pulmonar, con presión de 25 sobre 8. En las bases, la presión alveolar es casi, la ventilación es completa, poquísima, por lo tanto podemos decir que la presión alveolar es 0, ¿no es cierto? Y la sangre fluye en sístole y diástole con mayor capacidad porque ahí es donde está concentrada su perfusión. Pero el corazón, la presión pulmonar sigue en su promedio normal que es 25. ¿Cuáles son los principios físicos del intercambio gaseoso? Ya vamos a entrar al intercambio, ¿sí? Cómo se cambia a nivel de vamos a hablar específicamente de la difusión. Pero para eso previamente hay algunos conceptos de la física que aplicadas a la aplicación humana se llama la biofísica, que se habían estudiado, ¿no? ¿Ustedes llevan biofísica? Física médica. ¿Ah? Física médica. ¿Qué es biofísica? Claro, que voy a ver esa serpiente. 6 años. Bien, miren chicos, en una solución hay dos componentes, una fase líquida y una fase sólida, una fase gaseosa o una fase que contribuye a sus elementos. Por ejemplo, cuando son líquidos, cuando la fase líquida de una solución se mueve, se llama presión osmótica. ¿Qué es la ósmosis? Es el desplazamiento del agua a través de una membrana. Y cuando los solutos de la solución se mueven, se llama difusión. O sea, la difusión implica movimiento de los solutos. ¿Sí? En esto, como estas moléculas son las moléculas de los gases, se mueven. ¿Cómo se llama el movimiento molecular de la molécula gaseosa? Difusión. Entonces, la base molecular de la difusión o del movimiento de la molécula del gas, tiene un movimiento cinético molecular, cinética, movimiento. Cuando se van al cine, se sientan, todo se mueve, ¿cierto? Eso es cinética, movimiento. Para la difusión, hablar de difusión es movimiento de la molécula de los gases. Entonces, los gases tienen que moverse en función de la temperatura. A mayor temperatura, aumenta la energía cinética y la molécula se desplaza. ¿Y cómo se desplaza? Que hemos estudiado. De una concentración mayor a una menor, de mayor presión a una presión negativa. ¿Cierto? Entonces los gases se mueven de mayor concentración, de positivo a negativo, de mayor concentración a menor concentración. A eso se refiere la cinética de los gases. Ahora, intercambio gaseoso, algunos principios físicos. La mezcla de gases, presiones parciales de los gases individuales. La presión es directamente proporcional a la concentración de la molécula del gas. El principio parcial de un gas, la velocidad es directamente proporcional a la presión que genere el gas solo. A ver, para entender esto, el gas, una mezcla de gases es el aire. Y habíamos dicho que los dos componentes que representan el 99% del aire es el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno 78% y oxígeno 21%. Dalton para materia de, ya le he puesto 79 y 21 para trabajar al 100%. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto? Dice, la presión total de un gas es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que lo componen. Es como si dijera, la presión del aire, que es 760, es igual a la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno.
Entonces, si nosotros entendemos esto así, nosotros entendemos de que el aire es una mezcla de gases, ¿cierto? El aire es una mezcla de gases. Entonces, el aire tiene 100% en mezcla de gases. Pero el aire tiene una presión de ¿cuánto? De 760 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Ahora yo puedo establecer una relación. En el aire hay 760 milímetros de mercurio en 100% de aire, ¿o no? Vamos a estudiar el oxígeno. ¿Cuál es la concentración del oxígeno en el aire? 21%. Entonces, 21%, ¿cuánto de presión es? X. X va a ser igual a 760 milímetros de mercurio por 21% entre 100%. Por ciento se van y me va a quedar la respuesta en milímetros de mercurio. Un 0 con un 0 se va. 21 por 76 entre 10. ¿Cuánto sale? A ver, ayuden. 21 por 76 entre 10. ¿Cuánto sale? 159.6. Claro, 159.6. Redondeando, entonces la presión parcial del oxígeno en el aire es igual a 160 milímetros de mercurio. No se olviden, pregunta de examen. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno en el aire? 160. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno en el aire? 160 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la presión parcial del nitrógeno en el aire? Si todo es 760 menos 160, 600. Y aquí hay un principio físico que dice: la sumatoria de una mezcla de gases es igual a la sumatoria parcial de los gases que lo componen. ¿Sí? Si yo sumo 160 más 600, los 760 que es el aire. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Presión parcial de un gas disuelto en un líquido. El titulito ya. Presión parcial de un gas disuelto en un líquido. ¿Ya lo rayó, sí o no? Ahora yo quiero que cambien dos cositas. En lugar de gas, pónganle oxígeno. Y en lugar de líquido, pónganle plasma. ¿Qué diría? Presión parcial del oxígeno disuelto en el plasma. Eso es lo que nos pretendía enseñar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Para que tienen que darle buscarle la formita, porque si no, a veces nos rayamos. Y al final dicen: ¿qué carajo estoy leyendo? ¿Para qué quiero un gas disuelto en el líquido? Ni idea. Pero si tú lo relacionas, la presión parcial del oxígeno disuelto en el plasma, ya va con intención de recoger información. Entonces, concentración del gas es igual al porcentaje del volumen del gas sobre el volumen del agua, porque estoy hablando de variables. Un gas en un líquido es la concentración del volumen del gas sobre el porcentaje del volumen del agua. 2. El coeficiente de solubilidad del gas. El coeficiente de solubilidad. Este dato es importante que lo recojamos, lo analicemos, lo entendamos para datos posteriores. El coeficiente de solubilidad de un gas determina la velocidad de difusión de ese gas. El coeficiente de solubilidad de un gas determina su velocidad de difusión de ese gas. Ya lo vamos a ver más adelante y vamos a hablar. La ley de Henry. Henry es parte de la física, que aplicada a la biofísica se cumple las leyes en el cuerpo humano. La ley de Henry dice, recuerden esto, lectura de variables. La presión parcial es directamente proporcional a la concentración del gas disuelto y la presión parcial es inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad. La ley de Henry dice la concentración de un gas en la fase líquida es directamente proporcional a su presión parcial en la fase gaseosa.
por la concentración de gas y suelo. Es importante porque vamos a ver la ley de Henry, la ley de Dalton y la ley de Fick. Yo no soy de poner esa pregunta, pero a algunos colegios les encanta. Él dice así, que dice, pero recuerden, cuidado, les estoy avisando. Recuerden que somos 4 médicos, vamos a dar 10 preguntas a cada uno. A algunos les encanta poner ejercicio, que para eso están las prácticas. Porque finalmente el tema es uno solo. Entonces, miren chicos, recuerden, habíamos dicho que el coeficiente de solubilidad determina la velocidad de difusión del gas. El coeficiente de solubilidad de un gas determina la velocidad. Vamos a aplicar. ¿Cuánto es el coeficiente de solubilidad del oxígeno? 0,0. Prácticamente no tiene. 0,024. En cambio, el dióxido de carbono o CO2, su coeficiente de solubilidad es 0,57. Es casi el doble. ¿Cierto? Por lo tanto, de esta, porque este tiene mayor coeficiente de solubilidad, el CO2 tiene mayor coeficiente de solubilidad que el oxígeno, se concluye que el oxígeno es 20 veces más rápido, más difusible que el oxígeno. El CO2 se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. ¿Entendieron? El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por lo tanto, la presión parcial del CO2 para una concentración dada es menor 1/20 para ejercer la presión al oxígeno. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, chicos, este cuadrito es importante. Miren, la composición del aire alveolar. Hay un aire atmosférico y hay un aire que ya llegó al alveolo. ¿Cierto? Pregunta, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en el aire? En el aire ambiente, ¿cuánto es? 160 milímetros de mercurio, lo que hemos visto en la lámina anterior. ¿Cuánto es la presión del oxígeno en el alveolo? 102, en esta lámina, grave, 104. ¿Cuánto es la presión de oxígeno parcial en el alveolo? 104. ¿En el ambiente? 160. ¿En el alveolo? 104. Muy bien. Entonces, en el aire ambiente es seco, ¿cierto? El aire es seco. La zona norte peruana es un ambiente seco, árido. Si vamos avanzando hacia Piura, Tumbes, Ecuador, es más seco todavía, ¿cierto? ¿Conocen Piura? Puta que es. Entonces, miren chicos, como el aire es seco, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en la fosa nasal están los cornetes. El aire por presión entra de golpe. Y los cornetes, el inferior, medio y superior, dice, Cholito, tranquilo, lo controla la velocidad, tranquilo, Cholito. Llega seco y contaminado, lo filtra. Primero limita su velocidad, lo filtra, o sea, le quita las impurezas o las sustancias tóxicas, luego lo tibia a 37 grados centígrados y luego lo humedece y llega un aire tibio, filtrado y húmedo al alveolo. Entonces, ¿por qué? Porque el ambiente es seco. Miren, ¿con cuánto de presión entró el oxígeno? Por 160. Y en todos los conductos, en el arco bronquial, ¿con cuánto llega de oxígeno? 150. Y finalmente, ¿cuánto llegó al alveolo? 104. A ver, si afuera está en 160 y llega a 104, se perdieron 56 milímetros de oxígeno. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Todo escondido, ¿no? ¿Dónde están? Perfecto, por la humedad, chicos. Aquí está el agua, el vapor de agua. ¿Cuánto hay de vapor de agua en el aire? Nada, pues, es un ambiente seco. En cambio, las vías respiratorias, si pudiéramos ver, imaginémonos que entramos por la nariz y vamos por el árbol bronquial. Todo ese tubo, aire tibio, aire puro y aire húmedo. ¿Y quién le genera esa humedad? El vapor de agua. Como es agua, H2O. Como viene oxígeno, el vapor ni tonto, chapa un oxígeno y genera agua.
para seguir manteniendo las vías húmedas. Es por eso que entra al 160 y llega al 104. Se perdió 56 de oxígeno. No, el vapor lo cogió para que todo el tubo se mantenga húmedo. ¿Me entendieron? Aparecémoslo de esa forma, para que tengan criterio, porque a veces les preguntan y cuentas se dieron. Muy bien. Y el otro pregunta de examen de resultados médicos. ¿Cuál es la presión parcial del vapor de agua del cuerpo humano? 47 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión parcial del vapor de agua? 47 milímetros de mercurio. Muy bien. La ley de Dalton. ¿Qué es fácil? La ley de Dalton, ¿qué dice? La presión total de un gas, imaginemos el aire. La presión total de un gas del aire es igual a la suma de las presiones parciales de la sustancia que la compone. La presión parcial del aire, que es 760, es igual a la presión parcial de los componentes o de los gases que lo componen. Oxígeno, 160. Nitrógeno, 600. 600 más 160, 760, que es igual al aire. También dice eso. La sumatoria de la presión total de un gas es igual a la suma parcial de los gases. Yo no medio fundero, ¿no? Pero a veces te asusta. Pero analíticamente es eso, nada más eso. Entonces, cuidado con la ley de Fick, cuidado con la ley de Dalton y la de Henry, ¿ah? Seguimos. Coeficiente de difusión. ¿Por qué es importante el coeficiente de difusión de un gas? Rosa Rodríguez. ¿Tu hermana la cultura con eso? ¿Tu hermana? Dígame. ¿Ustedes pueden vivir? ¿No lo conozco? Perdón, Ordóñez. Bien, a ver, entonces el coeficiente de difusión de un gas es el factor que determina la velocidad de difusión del gas. ¿Cuánto es el coeficiente de difusión del oxígeno? 0,027. ¿Cuánto es el coeficiente del CO2? 0,54. Por eso dice, asumiendo que el coeficiente de difusión del oxígeno fuera 1, los coeficientes de difusión relativos de los diferentes gases de importancia respiratoria en los líquidos corporales son los siguientes. Si el oxígeno es 1, miren el coeficiente del CO2, 20. Por eso es 20 veces más difusible, no olviden ese dato. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice la ley de Fick? La difusión de un gas en un líquido, para entenderlo mejor, la difusión del oxígeno en el plasma a través de una membrana es directamente proporcional a su gradiente de concentración e inversamente proporcional al espesor de la membrana, y así se genera. El problema es cuando les pongan cuál es la cual, ¿qué decía Henry? ¿Qué decía Dalton? ¿Qué dice Fick? Eso es lo que nos da el inicio. Ahora bien, chicos, la difusión de un gas entre el alveolo y la sangre capilar. Aquí ya viene la difusión de la mente. A través de este mecanismo que se llama la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar también se llama membrana respiratoria. Son sinónimos. ¿Sí? La literatura a veces dice la membrana respiratoria. Es como si le hubieran dicho la membrana alveolo capilar, porque ahí se van a difundir. Normalmente, por eso escuchen, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en el aire? 160 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno en el alveolo? 104. ¿Cierto? ¿Cuál es la presión del CO2 en el alveolo? 40. Entonces, ¿se acuerdan de la circulación menor? Del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, la sangre se dirige a los pulmones para el intercambio gaseoso. ¿Y con cuánto llega la sangre pulmonar? Con una presión del CO2 de 45 y la presión del oxígeno de 40. Entonces, nosotros sabemos que los
que los gases se cambian por gradiente de presión, de mayor presión a menor presión. Analicemos el CO2. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En el capilar o en el alveolo? En el capilar es 45 y en el alveolo es 40. ¿Dónde hay mayor presión? En el capilar. ¿De dónde a dónde se va a mover el gas? Del capilar al alveolo. Este está en 45, entrega 1, 44, 43, 42, 41, 40. Se igualaron, dejó de haber movimiento. ¿Sí? Cuando a ambos lados de la membrana la concentración de la sustancia se iguala, cesa el movimiento. ¿Estamos? Entonces, este es 45, entrega 1, 44, 43, 42, 41, 40, pasa con 40. Y de aquí este 40 se queda, pero 5 salen del cuerpo. ¿Sí? Salen al aire, el CO2. Y por otro lado, el capilar, la sangre venosa que recogió el cuerpo, ¿cierto? ¿Con cuánto de presión de oxígeno llegó? Con 40. ¿Cuál es la presión de oxígeno en el alveolo? 104. ¿Dónde hay mayor presión de oxígeno? ¿En el alveolo o en el capilar? En el alveolo. ¿Y los gradientes de presión qué dice? Los gases se mueven de mayor presión a menor presión. ¿De dónde a dónde se mueve el oxígeno? Del alveolo al capilar. Entonces, empieza a moverse 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104. ¡Pum! Se igualaron, cesó. Ya no hay intercambio. Y la sangre pasa y otra vez se va a la circulación mayor. Entonces la sangre lleva a su destino, ahí no les pregunta el examen, ¿con cuánto de oxígeno y CO2 se va? Con 104 milímetros de oxígeno de presión parcial y de CO2 40, que es exactamente con el sistema alveolar. ¿Quedó claro? Entonces, ¿por qué se da la difusión? Simple y llanamente por una gradiente de presión. Los gases se mueven de mayor presión o de mayor concentración a menor presión o menor concentración. ¿Quedó claro? Eso es importante, chicos, que lo recuerden. Muy bien. Ahora, la concentración de la presión parcial de oxígeno. La concentración parcial de oxígeno en los alveolos. Ya hemos visto. Esto explica esto. Aquí hay dos, en esta coordenada hay dos variables. La ventilación alveolar, que se da en litros por minuto, y en la SOY, la presión parcial alveolar del oxígeno. El alveolo puede llegar hasta presiones de oxígeno de 150. Alta presión, es cuando un paciente lo meten a la UCI, le someten presión a alto flujo, la máquina. El pulmón puede resistir hasta una presión de 150. Pero de manera fisiológica, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en el alveolo? 104. Por eso que aquí de 25 metros, 100. 104. Y el 104 bajo esa línea punteada, porque esa es la presión parcial del oxígeno. Y para alcanzar en litros por minuto, ay Dios. Ya, entonces más o menos, ¿a dónde acá? A la primera inspiración, si se acuerdan, ¿no? Cuando lo está viendo, definió. ¿Qué definió? ¿Qué definió? La doctora que no, me apunto ahorita porque apenas termino me voy a la carrera porque no quiero ir a toda la familia. ¿Qué es definió? El índice de definió. ¿No hizo espirometría práctica? ¿Sí? ¿Qué es definió? Es el coeficiente del volumen sobre la capacidad, volumen expirado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. El índice de definido tiene que ser igual o mayor de 70. Si es menor, es obstructivo. Si es obstructivo, hay que deslindar dos cosas. La prueba de broncodilatación. Si revierte, asma. Y si no revierte, EPOC. Punto. Eso es lo que la gente aprende. Y no quiere aprender. Muy bien. Ahora, la concentración de la presión parcial del CO2. ¿Cuánto es la presión parcial del CO2? 40.
Por el 25, aquí está la línea de corte. Y estos son los parámetros donde puede haber una ventilación forzada. ¿Sí? Hay una amplitud de la presión forzada. Así como la presión normal es 104, el alveolo tiene una capacidad de soportar presión hasta 150. Le metemos más presión, ¡bum!, se reventó con un bolón. Ahora miren, chicos, este alveolo literalmente, cada puntito es CO2. No es que porque yo agarro y ya boté todo, no, porque la respiración es por volumen minuto. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era el volumen minuto? Volumen minuto es la cantidad de aire que llega al pulmón en un minuto y responde a la fórmula frecuencia respiratoria por el volumen tidal. La frecuencia 12, 14 lo multiplica por volumen tidal, que es 500 mililitros. Ahí está concentrado, que es en volumen minuto. El CO2 no es que en una, ya me quedé difícil, no, en minuto. Primera respiración, segunda respiración, tercera respiración, cuarta respiración. Recuerden que la frecuencia es de 12 a 20. En la respiración número 16 prácticamente ya hemos vaciado el CO2. A eso se refiere. Difusión de un gas a través de la membrana. Y aquí es básicamente, recuerden, el árbol bronquial, ¿cuántas generaciones son? 23. ¿Cuántas son terminales? ¿Cuáles son respiratorios? ¿Y cuál es la característica del bronquiolo terminal? ¿Cuál es la característica del bronquiolo respiratorio? ¿En qué tiene semejanza? ¿En qué se diferencia? El bronquiolo respiratorio, el bronquiolo respiratorio es parte del parénquima pulmonar y termina en el sáculo de alveolar, ¿ya? Y ahí se van inseminando todas las arterias y lo que va a formar es una unidad respiratoria, también denominada lobulío respiratorio. Está formado por un bronquiolo terminal, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos, el sáculo alveolar. Las paredes alveolares son muy delgadas entre los alveolos y hay una red casi sólida de capilares interconectados, lo que va a formar la famosa membrana alveolo capilar, por donde se va a dar la difusión de los gases en principio de gradiente de concentración. Por eso es importante que manejen las presiones. ¿Con cuánto llega la sangre? ¿No es cierto? Miren CO2, 45. Y de oxígeno, 40. En el alveolo 104, 40 y se va con 104. 40 por equilibrio. A ver, aquí rápidamente, chicos, quiero que, para entender este pedacito, miren. Este es el alveolo, ¿cierto? Y acá también un alveolito. Y este es el capilar. Aquí llega la sangre y aquí llega el aire, ¿cierto? Entonces, el intercambio por gradiente de presión sale el CO2 y entra el oxígeno. Y la sangre la lleva todo el cuerpo con la circulación mayor. Eso es lo fundamental. ¿Dónde se da el intercambio? En la membrana alveolo capilar. Pero aquí hay que recoger un poquito esto, chicos. Fíjense, en el alveolo hay una celulita, se llama la célula del revestimiento del epitelio alveolar. Histológicamente sabemos que toda membranita descansa sobre una membranita basal. Y luego viene el tejido, luego viene el tejido intersticial, entre tejidos. Y luego viene el capilar con su membranita basal y sus células, las células endoteliales. Y aquí también están las células endoteliales. Y por aquí, ¿quién pasa? La sangre. A esto se llama la membrana alveolo capilar, llamada también membrana respiratoria. ¿Estamos? Miren, ese verde es el espacio intersticial. Hay enfermedades como la fibrosis, y la fibrosis es tejido muerto.
es una cicatrización, para entenderla de esa manera, y que se debe por una noxa, que son los humos. Ahora ya poco se ve. Antes nuestras abuelas, probablemente nuestras mamás, cocinaban con leña. Después pasaron al querosene. Ustedes son la generación del gas, no se acuerdan, pero ahora poco se ve, pero las viejecitas que llegan fibróticamente, porque toda su vida estaban expuestos a humo. Oficios, panaderos, quemadores de caña, gente que quemaba ladrillos, preparaban barro y lo queman en el ladrillo. La exposición de la noxa. ¿Qué hacía? Este verde cada vez iba más y más y más y más y más, y por acá quedaba el capilar, este pedacito de capilar. De tal manera que yo les pregunto, ¿en ese engrosamiento puede darse la división? No. Por eso esos pacientes morían con insuficiencia restrictiva. No podía expandir, se había puesto duro. ¿Sí? Por eso ese elemento está acá. Esto que está así, acá en la lámina del doctor Sema, Chino le prestó toda su lámina, porque era antes de estar el curso. A ver, la 2 es el azul, el alveolo. Este rojito es el capilar. En medio el 4, ¿quién es? El espacio intersticial. Ese performe se va ensanchando, y rompe la oportunidad de la difusión. Entonces, la membrana respiratoria, llamada también la membrana alveolo-capilar, que tiene sus elementos. El surfactante, que ya vimos. ¿Qué es el surfactante? Que permite que no colapsen los alveolos, que no permite que no colapsen los alveolos. A ver, ¿cómo se llama? Que no colapsen los alveolos, es surfactante. Claro, es el que impide el colapso alveolar, mantiene distendido al alveolo. ¿Y es producido por quién? Por el neumocito tipo. Por el neumocito tipo 2. El fosfolípido más abundante de la composición química del surfactante se llama fosfatidilcolina. Muy bien. Entonces, esto es la membrana respiratoria. Y esta membrana respiratoria, chicos, tiene algunos conceptos. Hay dos cosas que no deben olvidar. Esa membrana tiene un grosor o no. ¿Cuánto es su grosor? El grosor en algunas zonas es de 0,2 micrómetros. Pero en promedio, el grosor es de 0,6 micrómetros. ¿Y cuánto de área se intercambia en todo el pulmón, tantas ramificaciones? ¿Cuántos metros cuadrados de membrana respiratoria hay para el intercambio? 70 metros cuadrados. ¿Entienden? Pregunta examen, ¿verdadero o falso? ¿El grosor de la membrana respiratoria es igual a 0,6 micrómetros? El área de intercambio gaseoso de difusión a nivel pulmonar es igual a 40 metros cuadrados. No. ¿Cuál es? 70. ¿Entendieron? Recuerden estas dos variables, el grosor y el área de intercambio. 70 metros cuadrados, 0,6 micrómetros. En este caso, los factores que influyen en la velocidad de difusión de la membrana respiratoria, el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas, el grosor de la membrana es importantísimo, porque si se gruesa más, se va separando, por lo tanto se interrumpe la difusión. El área superficial de la membrana. Si a una persona le agarra una tuberculosis que se llevó a la mitad del pulmón, disminuyó el área de, ¿no es cierto? Infecciones repetitivas, pacientes inmunodeprimidos, VIH-Sida, jovencitos, entran en insuficiente y terminan con oxígeno permanente. Entonces, el grosor de la membrana tiene que ver, el área de superficie de la membrana de intercambio gaseoso tiene que ver, el coeficiente de difusión del gas de la sustancia de la membrana y la diferencia de la presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Cuando hay un aumento del grosor y disminución del área de intercambio gaseoso, se va a dar en enfermedades como edema pulmonar, fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar. La fibrosis no la veíamos hace tiempo porque ya la gente casi no está expuesta al humo. Pero después del COVID nos ha generado un grupo, una secuela bien
triste, es una secuela fibrótica pulmonar, sobre todo en personas inmunocomprometidas, diabéticos, hipertensos, han quedado en el. Ya estamos llegando a la parte final. Chicos, no olviden el coeficiente de difusión, la solubilidad del gas. Esto es lo correcto. Factores que influyen en la velocidad de difusión de la membrana, las presiones, ¿no es cierto?, la integridad de la membrana respiratoria o alveolo capilar. Recuerden, sitio 440, 4540, sitio 440. El intercambio normal. Ahora, capacidad de difusión de la membrana. Se define como el volumen de un gas que difunde a través de la membrana cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. La capacidad de difusión del oxígeno es 21 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio. Y el CO2 es 20 veces más. Por lo tanto, si es el 21 pone 20, 20 por 20, 400. Ahí está. De 400 a 450 mililitros por minuto por cada milímetro de presión. En ejercicio, la capacidad de difusión del oxígeno, 65 mililitros por 1 milímetro de mercurio, y la capacidad de difusión del CO2, 1200 a 1300 por milímetro. Aumento del flujo sanguíneo pulmonar y aumento de la ventilación alveolar. La relación cociente-ventilación. ¿Qué es la ventilación? Viento, aire. ¿Y qué es perfusión? Sangre. ¿Se acuerdan en la zona de Wex? Ventilación, perfusión, ¿sí? No olviden eso. Los ápices son los mayores ventilados y las bases son las mayores perfundidas. Y se establece una relación ventilación-perfusión que generalmente los salas nos ayudan a esto. Me dice la relación ventilación-perfusión, aire-aire, aire-sangre. El aire es normal y la perfusión es normal, la difusión es normal. Pero si la ventilación alveolar es cero, es decir, que aquí taponeo, es decir, que el alveolo no está ventilado, está en cero, pero sí está perfundido, por lo tanto me sale cero. En estos casos hablamos de un chum, ¿sí?, de una desviación, y generalmente estos pacientes no responden al oxígeno. Y cuando el alveolo sí está ventilado, pero no está perfundido, eso se llama espacio muerto, ¿ya? Entonces, cuando es cero es chum, cuando es infinito es espacio muerto, en la relación ventilación-perfusión, que normalmente uno es lo normal. Ahora, ventilación-perfusión, 1 quiere decir que tanto ventila como perfunde, y por lo tanto el paso es normal. La otra relación es ventilación 0. Significa que el alveolo no entra aire, no está ventilado, pero la perfusión es normal. Por lo tanto, como no hay intercambio, ¿no es cierto?, la sangre desoxigenada, ¿qué va a pasar? Conforme entra, se va. ¿No es que no lo intercambiaron? No hubo ventilación. Y finalmente, cuando en la ventilación el alveolo sí le llega aire, pero no hay perfusión, por lo largo de un coágulo, un tromboembolismo pulmonar. Entonces eso me genera espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? La cantidad de aire que no puede ser intercambiado. Muy bien, cuando no hay perfusión, no hay sangre. Si no hay perfusión, ¿qué va a pasar con las presiones? Se vuelven cero. ¿Entienden? Muy bien. Nos queda la última clase y luego el examen. Chicos, no se muevan, hasta que